Saludos amigos y hermanos, en este precioso día que nos da el Creador, quiero compartir con ustedes una lección de las Sagradas Escrituras titulada La sangre del nuevo pacto. Vamos a mostrar inmediatamente el documento para compartir y analizar con ustedes. El texto básico principal de esta lección es Mateo 26, 28, donde el maestro dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces, vamos a leer la introducción entre todos acá de la lección de hoy. Bajo el pacto del Sinaí, los medios de gracia eran los sacrificios de animales, los cuales eran solamente símbolos de lo que habría de venir. Bajo los términos del nuevo pacto establecido por el Mesías, fueron producidos nuevos medios de gracia. Sus beneficios fueron extendidos a todos los que creen en Yahushua, trayéndonos así en relación con ese nuevo pacto. La gracia, el favor inmerecido, es el rasgo sobresaliente del nuevo pacto. Hay perdón o expiación de pecados ahora, lo cual levanta la penalidad de muerte o eterna destrucción del pecador. Ustedes saben que en el antiguo pacto, la violación de una ley, de ciertas leyes, no todas, pero había ciertas leyes que requerían la muerte del ofensor. ¿Ok? Esos pecados graves que, como dice otro escritor, eran pecados imperdonables, eran pecados que merecían la muerte, pues se aplicaba la muerte. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, se dice, se establece por el Mesías mismo, que todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu de Santidad, que ya eso es otro tema. Pero entonces esa es la gran ventaja del nuevo pacto, que todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres. Ahora no tenemos que morir literalmente, ¿verdad? Cada vez que fallamos y faltamos a la ley y cometemos un pecado, porque hay perdón para todos por la sangre del Mesías. Y ese es el tema de hoy, básicamente, pero vamos a ver lo que nos enseña la Escritura sobre este tema. La primera parte, vamos a señalar los aspectos más significativos de ese pasaje de Juan 1, 17, que dice, la Torá se dio por medio de Moshe, pero el amor y la verdad nos han llegado por medio de Yahoshua el Mashiach. Estamos citando de la versión israelita nazarena. Fíjense que donde se traduce aquí el amor, en griego dice charis y en hebreo es chesed, que es la palabra que se traduce a menudo también por misericordia. Entonces, ese amor del que nos habla el nuevo pacto, esa charis en griego, esa chesed en hebreo, es la misericordia del Padre. ¿Ok? Y también dice la verdad fueron por medio del Mesías. La verdad, que en griego se dice aletheia y en hebreo se dice emet. Por eso añadimos esas entre corchetes, ¿verdad? Esas palabras en el texto de Juan 1:17. O sea que el nuevo pacto que se inaugura con el Mesías Yahushua trae nuevos elementos, no en términos de la ley. La ley sigue siendo la misma que él puso en el corazón, según la predicción de Jeremías, que Yahweh haría un nuevo pacto con Israel y pondría su ley en los corazones de su pueblo. O sea, la ley permanece. Ahora, unos nuevos elementos que trae el nuevo pacto es precisamente esto que nos anuncia Juan capítulo 1, ¿eh?
el amor, el Gesed, la misericordia especial y la verdad que vienen por medio del Mesías Yahushua para el perdón de todo pecado que puedan cometer los siervos de Yahweh, ¿verdad? Y los siervos del Mesías, los que han sido lavados por su sangre. Ese es el punto fundamental del tema, pero vamos a analizar varios aspectos diferentes. El punto 2, vamos a señalar los puntos en que la profecía de Jeremías 31-34, tomando la última parte nada más por ahora, determinaba lo que Yahoshua, el Mesías, realizaría conforme a Lucas 4:27, que lo vamos a leer también. Tenemos acá Juan 31-34, que dice, perdón, Jeremías 31-34, que dice, ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, o también se puede traducir, conoce a Yahweh, porque todos ellos me harán caso o me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Declara Yahweh, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Esa es la grandeza, hermanos, del nuevo pacto. No es que tenemos leyes nuevas y diferentes, es la misma ley, pero esa afirmación que dice aquí, que ya todos me conocerán, bajo el nuevo pacto dice Yahweh, todos me conocerán, todos me harán caso. ¿Por qué? Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. O sea que es otra vez la misericordia, Gesed, extendida hacia el pecador de una manera prácticamente incondicional, porque la obediencia es necesaria, pero a pesar de que queremos obedecer, por nuestra debilidad humana siempre fallamos, siempre caemos en pecado de vez en cuando. Y entonces ahí se aplica la misericordia, el gesed, el amor incondicional y la gracia, como se llama usualmente, ¿no? La gracia, que quiere decir la bondad inmerecida de parte del Padre para sus hijos. Entonces vamos a ver el otro pasaje de Lucas 24-27, y dice, y comenzando, hablando del Mesías, y comenzando desde Moshe y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. O sea que ahí es donde viene la instrucción, la verdad, como predijo Jeremías, ¿verdad? Acerca de la verdad que viene a través del Mesías. Cuando Él les explica a sus discípulos todo lo que decían de Él, la Torá y los profetas, entonces ahí está envuelta la verdad. Ahí es donde Él les da la explicación correcta. Y esa explicación se la dio el Mesías también. Todas esas explicaciones e interpretaciones correctas de la Torá se las dio el Mesías también al apóstol Shaul, Pablo, más tarde, ¿no? En visiones. De manera que, por eso es que a través de los escritos de Pablo podemos captar, recibir las enseñanzas, las interpretaciones del Mesías mismo que él enseñó a Pablo. Por eso algunas personas que ahora modernamente están rechazando los escritos de Pablo están perdiéndose una perla de gran precio, que es las interpretaciones de la Torá que dio el Mesías por revelación a Pablo. A Shaul, que su nombre original es Shaul, ¿verdad? Pero ha pasado al español como Pablo. Así que todo lo que nos diga el apóstol Pablo con relación a este tema y a cualquier tema de la Escritura es prácticamente lo que él recibió del Mesías, las interpretaciones y enseñanzas del Mesías. Ahora vamos a ver si conoce usted cuáles son las razones por las que se establece un nuevo pacto con la casa de Israel. Si ya había un pacto, una alianza, ¿por qué se establece un nuevo pacto? Bueno, eso vamos a verlo en dos pasajes, Hebreos 10:4 y Mateo 26:28. En Hebreos 10:4 dice,
Porque la sangre de toros, de los toros y de los cabros, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿por qué se ofrecían corderos y cabritos en expiación, derramando su sangre, ¿verdad? Cada vez que los hijos de Israel pecaban? Eso era un símbolo. Eso no quitaba en realidad el pecado. Lo que quitaba el pecado era la gracia y la misericordia del Padre. ¿Eh? Por lo tanto, esos sacrificios eran simplemente símbolos de una realidad futura que habría de venir, y esa realidad es el Mesías. ¿Y por qué la sangre de esos animales no podía quitar el pecado? Bueno, en primer lugar, porque esos seres que derramaban su sangre no eran seres humanos. En segundo lugar, nosotros no somos animales. Entonces, la sangre de un ser humano es lo que puede pagar por el pecado de otro ser humano. Por ejemplo, ustedes saben el principio de la pena de muerte, ¿verdad? Cuando un hombre asesina a otro hombre, entonces ejecutan a ese hombre, al asesino. ¿eh? Eso no existe ahora en muchos países, pero todavía hay países en que existe la pena de muerte. Y la Torá administra la pena de muerte, la ley de Yahweh. Entonces, fíjense cómo se paga el asesinato de una persona, se paga con el derramamiento de la sangre del asesino. Estoy hablando de la justicia normal, ¿verdad? Humana. Y divina también, pero incluso en la justicia humana existe ese tipo de penalidad. Entonces, la sangre de machos cabríos o de cabros y de corderos no podían hacer literalmente expiación por los pecados del hombre porque no equivale, no hay equivalencia, porque el animal es inocente, no es un criminal. Entonces, el animal inocente derrama su sangre para perdonar los pecados del que desobedeció la Torá y, por ejemplo, asesinó a alguien o cometió alguno de los pecados imperdonables. Pues eso era nada más que un símbolo de que algún día vendría uno equivalente, o sea, al pecador, porque un equivalente al hombre pecador solamente es un otro hombre, pero que no sea pecador, justo. Y este es el principio de la expiación del Mesías, lo que estamos explicando. Ahora, en la sangre del Mesías, allá ahora vamos a Mateo 26, 28. ¿eh? Cuando él mismo dijo, porque esto, cuando habló del vino, un vino que él presentó allí a sus discípulos, ¿verdad? En una cena, que era una cena acostumbrada entre los judíos, ¿verdad? Que se hacía haciendo la bendición especial sobre el vino y sobre el pan. Y cuando él levanta la copa en esa cena de vino, dice, esto es mi sangre de la alianza o del pacto, que es lo mismo, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Wow, hermano, qué tremenda explicación. Otra vez el vino viene a ser símbolo de la sangre, en este caso, ¿verdad? Pero lo que literalmente ofrece expiación por los pecados del pueblo es la sangre del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el segundo Adán y por lo tanto el Mesías es el que expía por Adán y toda la raza humana. Entonces la sangre del Mesías es la equivalencia de un hombre perfecto que fue Adán antes de pecar y viene ahora otro hombre perfecto que es Yahoshua el Mesías y ahí hay una equivalencia de dos hombres perfectos. Entonces, una vez que Adán cae el pecado, que es en la etapa en la que estamos ahora, somos Adán ya caído en pecado. Y viene el segundo Adán, el Mesías, y derrama su sangre y, o sea, recibe el castigo que imponía la ley o que impone la ley por el pecado, que es la muerte. Eso lo recibe el Mesías al morir en el Gólgota. ¿eh?
Y entonces al resucitar se convierte en expiación por nuestros pecados. Ya ofreció su sangre. Es una equivalencia dinámica entre el pecado y la salvación, entre el pecador y el redentor que redime, que compra al pecador. Ahí está. Entonces ahí está la importancia inmensurable de la sangre del Mesías derramada por nosotros. Y los que no aceptan esa sangre no reciben expiación por sus pecados. Eso no lo digo yo, eso es lo que dice la Escritura. Tenemos un comentario aquí escrito en la lección, vamos a leer. Dice, bajo los términos del nuevo pacto fueron introducidos nuevos medios de gracia. Lamentablemente, Yahushua de Nazaret, quien llegó a ser el mediador del nuevo pacto, después de su resurrección y ascensión, ha sido ignorado y mal comprendido, tanto por los judíos como por los llamados cristianos. Los judíos naturales han rechazado su testimonio, el testimonio de Yahushua, de que él es el hijo de Yahweh. Y por otro lado, los llamados cristianos han rechazado su testimonio de que él es el dueño del sábado. Y enseñan ahora a los cristianos que no hay que cumplir esas leyes divinas, no hay que guardar el sábado, ni otras cosas que manda la ley divina, porque que el Mesías supuestamente dice que lo abolió. Hermanos, ellos están rechazando rotunda y claramente la afirmación del Mesías mismo cuando dijo, yo no vine, no piensen que yo vine a abolir la ley ni los profetas, no vine a abolir, sino a cumplir. Bueno, pues entonces, aquí está sencillo, ¿verdad? Cómo es que los cristianos han rechazado el testimonio del Mesías, de aquel a quien ellos llaman Cristo, y por eso se llama cristiano, porque ellos lo llaman con un título griego que dice Cristo, que lo que significa es el ungido, y se llaman discípulos de ese Cristo, como ellos lo llaman, y sin embargo rechazan lo que ese dijo de que no venía a abolir la ley, y ahora ellos dicen que sí, que la abolió. Entonces ahí rechazan el testimonio del Mesías, que es el título correcto de ese Salvador nuestro, es el Mesías, o en español, el ungido de Yahweh. Así que ahí está el problema, que tanto los judíos como los cristianos han malinterpretado al, al Mesías. Y eso es muy peligroso. Ahora, vamos a ver el punto 4. ¿Cuáles son las normas básicas que deben regir en el ser humano para que sea efectiva la sangre del nuevo pacto? Vamos a leer para eso Hechos capítulo 2 y verso 38, que dice, entonces Simón, este es el nombre original de Pedro, ¿verdad? Simón, les dijo, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Yahushua, el Mashiach, para que se les perdonen sus pecados y recibirán el don del Espíritu de Santidad. Aquí hay varias cosas interesantes. Cuando Pedro, Simón, hace esta afirmación, es cuando en aquel día famoso de Pentecostés que se relata en el capítulo 2 de Hechos, la multitud, después de haber escuchado el discurso de Simón, relativo al Mashiach, compungida la multitud, la gente que estaba allí, le preguntaron, ¿qué haremos? Entonces Simón, Pedro, les dijo esto, arrepiéntanse y sumérjanse. En griego se dice bautícense, en español es sumérjanse. Cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, así no fue que lo dijo Pedro. Y esa frase, esa fórmula trinitaria que le añadieron al capítulo 28 de Mateo, eso no existía en aquel tiempo. Esa frase se añadió después, eso de bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa frase fue añadida a la Biblia en tiempos posteriores a Pedro y a los apóstoles. Por eso es que Pedro no dice bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él dijo arrepiéntanse y
Sumérjanse o bautícense, si lo prefieren griego, es bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Yahoshua el Mashiach. No hay otro nombre por el cual tenemos que bautizarnos o sumergirnos en las aguas. ¿Y para qué? Para que se le perdonen sus pecados, lo dijo Simón, y que reciban el don del Espíritu de Santidad. Ahí está. Esas son las normas, vamos a decir, los requisitos para uno este, recibir la expiación que hizo el Mesías en el Gólgota, pero que se nos aplica cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando volvemos al Padre, a Yahweh, a la obediencia, a su ley, y cuando nos sumergimos como símbolo de esa expiación, como símbolo de esa muerte del hombre viejo, para resucitar en un hombre nuevo, que es cuando nos sumergimos en las aguas y cuando subimos del agua. Eso es un símbolo, ¿ok? Pero es un símbolo de una realidad que sucede en la persona, en los corazones de las personas. Y por eso ambas cosas son importantes, arrepentirse y sumergirse en agua o bautizarse, que es como se dice en griego, ¿verdad? Y entonces se recibe los beneficios del nuevo pacto, que es el perdón total, basado en la expiación, en el sacrificio del Mesías, Yahoshua, nuestro Redentor. Ok, vamos al punto 5. ¿Cuál fue el mensaje de Shaul, de Pablo, de Saulo, sobre la superioridad del segundo pacto comparado con el antiguo? Entonces quiere decir que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto. Claro que es superior. ¿Por qué es superior? ¿Porque no contiene leyes y que ahora cada cual vive como le dé la gana? No, no es por eso que es superior. Si fuera así sería inferior. Un pacto sin leyes ningunas no vale, no sirve para nada. Ahora, la superioridad del nuevo pacto no es que ahora no contiene leyes, que las leyes fueron abolidas y que ahora cada cual vive como le parece o como él cree que el Espíritu lo dirige. No, la superioridad del nuevo pacto consiste en otra cosa. Vamos a leer primero Hebreos 10:18, lo tenemos acá en la pantalla. Es sencillo. Porque donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ahí está. Esa es una parte, por lo menos, del concepto de la superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Ahora no hay que presentar ofrendas de animales cuando pecamos. ¿eh? No es que no hay ley. Cuando violamos la ley, que sí existe, que sí es vigente, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a buscar un cabrito, un corderito, sacrificarlo? No, eso ya pasó. Eso fue la parte de la ley que fue cumplida en el sentido de cancelada. Los sacrificios de animales ya no son necesarios. Ahora, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, invocamos los méritos de la sangre derramada del Mesías en el Gólgota. Ahí está. Esa es una de las partes de la gran superioridad del nuevo pacto sobre el antiguo pacto. Hay muchas otras cosas que se pueden decir, ¿verdad? Pero no podríamos entrar en este tema en todos los aspectos de esto que estamos diciendo porque nos tomaría demasiado tiempo. Vamos a ver el punto 6. ¿Qué beneficios realizaría Yahushua el Mesías, de acuerdo a Hechos 10, versos 9 al 10, 9 y 10 que vamos a leer ahora? Dice, yo dije Hechos, perdón, es Hebreos 10, y hay un error en el bosquejo también. Es Hebreos 10, 9 y 10. Dice, y luego añade, aquí estoy para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo, esa es la interpretación. Es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yahoshua, el Mashiach, hecha una vez para siempre. Qué lindo, hermanos, qué tremendo mensaje, qué tremenda aplicación de la profecía
muchas profecías relativas a la función, a la misión del Mesías para salvar a su pueblo. Fíjense que, y lo dice aquí clarito, ¿ah? Que quedamos santificados, quedamos, en otras palabras, consagrados, dedicados al Padre, perdonados, justificados y todo lo que se implica en esas palabras mediante una sola ofrenda. No es mediante las ofrendas de miles de cabritos y ovejitas que se ofrecían en la antigüedad como símbolo de esta realidad que es el Mashiach. ¿Eh? No estamos ahora en la sombra, en el símbolo, sino en la realidad que es el Mashiach, que presentó una ofrenda, una sola vez, para siempre. Ahí está. ¿Y cuál es la ofrenda? La ofrenda de su cuerpo, de su sangre. ¿Eh? El cuerpo está representado en símbolo ahora bajo el nuevo pacto por el pan ese ¿verdad? Que se toma en la Pascua, el pan sin levadura. Y ese es el cuerpo. Y la sangre del Mesías está representada por el vasito de vino que se toma en la celebración del Pesaj, de la Pascua, ¿verdad? Este, símbolo también, pero es un símbolo ahora del nuevo pacto, que no son símbolos o sea, de animales, sino esos dos elementos solamente, el pan sin levadura y el vino representan la sangre, el cuerpo y la sangre respectivamente del Mesías, la ofrenda que él presentó al Padre, a la ley, ante la ley de Yahweh, para satisfacer, ¿verdad? La ley a causa de nuestros pecados. ¿Cuántas veces hay que hacer eso? ¿Cuántas veces había que hacer esa sacrificio del Mesías? Una sola vez. Por lo tanto, ese nuevo rito que introdujo en la iglesia después del siglo II, siglo III, por ahí, que llaman ahora la misa, en la que el sacerdote ofrece, dice él, que la renovación del sacrificio del Mesías, eso es la misa. Como quien dice, una renovación, un ofrecimiento de nuevo del sacrificio del Mesías, y lo hacen todas las semanas y a veces todos los días. Eso es totalmente antibíblico. Eso no es bíblico. Eso no es correcto. ¿Eh? No me refiero a ofrecer el vino y el pan. Me refiero a decir que eso es una recreación, un sacrificio nuevo del Mesías. Ahí es donde está el apartamiento de la iglesia en relación con la ley y con los símbolos y con las enseñanzas del Mesías. Es una sola vez que se hizo ese sacrificio. Ese sacrificio no se repite todas las semanas en la misa. No, ese sacrificio se hizo una sola vez y no se repite nunca. La aplicación del valor de ese sacrificio es lo que se aplica individualmente a cada persona cuando se arrepiente de sus pecados. Y para eso no hay que hacer nada, solamente recibir al Mesías en nuestro corazón, recibirlo y aceptar el valor de su sacrificio en favor nuestro. Eso es lo que se hace. Se puede hacer cada día o cada vez que uno peca. ¿Eh? Lo que hacemos cuando celebramos el Pesaj, la Pascua, una vez al año, es otra vez un símbolo, un simple símbolo de esa realidad de la que estamos hablando ahora. ¿Ok? Vamos al punto 7 en nuestro estudio. ¿Qué garantías nos ofrece el mediador del nuevo pacto? Esa es la pregunta. ¿Qué garantías nos ofrece el mediador del nuevo pacto? Ahora vamos a leer Hebreos 10, 12 al 14, que dice, pero hablando del Mesías, después de ofrecer un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Elohim. Vamos a detenernos ahí. ¿A la diestra de quién? En otras Biblias dice a la diestra de Dios, ¿verdad? Ey, entonces no es verdad entonces que lo que dicen algunos por ahí de que
Yahweh y Yahoshua son la misma persona, que es uno solo, que no son dos. O aquí se cae la teoría esa nueva de que es uno solo, de que no hay tal cosa como el Padre y el Hijo, sino que son la misma persona. Oh, y mire lo que dice este pasaje. El Mesías, después de ofrecer su sacrificio único por los pecados de su pueblo, fue llevado al cielo y dice que se sentó a la diestra de Elohim. Y si usted prefiere el término griego, a Dios, la diestra de Dios. Entonces aquí hay dos personas, no es una sola persona. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero inyectamos ese comentario para que vean que la verdad es múltiple, multifacética. ¿Eh? Esto es parte de la verdad también. Entonces en el cielo hay dos personas. El Padre sentado en su trono y el Hijo sentado al lado del Padre en el trono del Padre. ¿Ok? Eso es lo que dice ahí, no lo digo yo. Dice, se sentó para siempre el Mesías a la diestra de Elohim. Entonces, Elohim es uno y el Mesías es otro. Ahora sí seguimos en el verso 13. Esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos, los enemigos del Mesías, sean puestos como estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Ahí está, una sola ofrenda presentada allí en el Gólgota, santifica a los suyos. El Mesías santifica a los suyos por esa ofrenda, una vez y para siempre. Claro, cada vez que pecamos, lo que hacemos es reclamar de nuevo, ¿eh? el efecto, el valor de esa ofrenda. No es que ese sacrificio del Mesías se renueve y se hace cada vez que uno peca o los domingos cuando uno va a la iglesia, ¿verdad? Estoy hablando ahora en términos del catolicismo. No, uno lo que hace es que cuando se arrepiente, reclama para sí en oración al Padre los méritos de ese sacrificio del Mesías. Ya, eso es lo que se repite. Nuestro reclamo de ese sacrificio es lo que se repite, no el sacrificio. El sacrificio se hizo una sola vez para siempre. Ya lo dijo la Escritura y lo acabamos de leer. Bueno, vamos a la siguiente, un comentario que tenemos acá en la lección. La deuda está cancelada, porque hermanos, esta cuestión del pecado es una cuestión legal. Hemos violado la ley nos condena a muerte. ¿Eh? Entonces, ese sacrificio del Mesías, esa expiación que hace el Mesías, nos libra del castigo, no nos libra de la ley. La ley sigue y hay que seguir obedeciéndola. Pero el sacrificio del Mesías nos libra del castigo que manda la ley por el pecado. Entonces, esa es nuestra deuda, ¿verdad? Nuestra deuda es que hemos pecado y le debemos a la ley algo, la vida. Entonces, o el Mesías ofrece su vida por nuestra vida, ofrece su vida en lugar de la nuestra y paga la deuda por nosotros. Esa es la grandeza del Evangelio, hermanos. Y esa es la grandeza del nuevo pacto, que también se le llama en otros contextos el Evangelio, ¿verdad? Que no es otra cosa que la buena noticia de la redención del Mesías. Entonces la deuda está cancelada. La conciencia está entonces limpia por la fe en la sangre del Mesías. El nuevo pacto viene entonces a convertirse en la carta constitucional de la asamblea de Yahweh, de la congregación de Yahweh, de la comunidad de Yahweh mesiánica, la comunidad mesiánica de Yahweh. Así que el ministerio de muerte que tenía el antiguo pacto fue reemplazado por el ministerio de vida. El ministerio de muerte no es la ley, como algunos equivocadamente interpretan. El ministerio de muerte es la sanción de la ley. Cuando la ley dice, haz esto o no hagas esto, por ejemplo, no asesines, y tú asesinas, ¿eh?
luego la ley dice en otra parte, morirás. Tiene que morir el asesino. Esa es la sanción de la ley. Eso es lo que queda cancelado. No la ley. La ley sigue porque todavía es pecado asesinar, ¿sí o no? ¿Es pecado asesinar hoy todavía? ¿Sí o no? Sí, entonces la ley no fue abolida. Sencillo. Lo que fue quitado es la sanción de la ley, el castigo que nos imponía la ley divina. Estamos hablando ahora de la ley divina, no la ley de los hombres, que es la muerte. Eso es lo que fue cancelado en el Calvario, en el Gólgota. Eso lo dice Pablo en cierto pasaje que los cristianos interpretan de una manera pésima, muy mal interpretada, porque lo que fue cancelado no fue la ley, sino la condenación que nos imponía la ley. En el viejo pacto. En el nuevo pacto no. En el nuevo pacto se dice todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres y que no hace falta ofrecer sacrificios de animales, sino solamente reclamar los méritos del sacrificio único del Mesías. Ahí está. Esa es una de las grandezas del nuevo pacto. ¿Ok? Y hay otras. Vamos a ver ahora el punto 8. Ya estamos terminando. Hoy día la cristiandad enseña que con la resurrección del Mesías se debe conmemorar el domingo como día de reposo, ya que supuestamente, o sea, ya que vivimos bajo la gracia, aunque ellos saben que el Mesías reposó en el sábado y santificó el sábado con sus acciones de reposar, de reconocerlo como día de reposo. Incluso se proclamó él mismo como amo del sábado, dueño del sábado. ¿Sí? Así que cuando observamos el sábado, séptimo día de la semana, estamos observando el día de nuestro dueño, de nuestro amo, que es el Mashiach. Porque Él es nuestro amo ahora, porque Él nos compró con su sangre, porque éramos esclavos del pecado, eso es el Evangelio. Éramos esclavos del pecado, vino el Mesías, nos compró, pagó un precio y ahora somos de Él. ¿Ok? Eso es el Evangelio. Bueno, entonces, ¿tiene fundamento? Es la pregunta. Bíblico, escritural, esa aseveración de los cristianos de que como ya el Mesías murió por nosotros, ahora no hay que guardar el sábado, no hay que guardar la ley, no hay que guardar los 10 mandamientos, nada de eso, porque fueron abolidas. Y si la ley fue abolida, entonces no hay que obedecerla. Y si la ley fue abolida, entonces nada de lo que hagamos es pecado. Porque el pecado, ¿qué cosa es el pecado? El pecado es la violación de la ley, lo dijo de otro apóstol por ahí en los escritos apostólicos. Ujú. Entonces, si no hay ley, no hay pecado. ¿Qué clase de interpretación es esa? Entonces, si no hay ley, si fue abolida, no importa lo que nosotros hagamos, eso no es pecado. Pero como sabemos que no es así, como sabemos que el asesinar y el matar, el robar, adulterar y todas esas cosas que prohíbe la ley de Yahweh, todavía son pecados. Incluso en la cristiandad se consideran pecados. En esa misma cristiandad que dice que la ley de Yahweh fue abolida, ahí se consideran pecados todas esas cosas. Entonces caen en una contradicción. ¿En qué quedamos? ¿Existe la ley o no existe? Si no existe la ley porque fue abolida, entonces nada de eso es pecado. Es elemental, mi querido Watson. Vamos a ver si tiene fundamento escritural tal aseveración de los cristianos. No digo de los cristianos en general. Los cristianos son inocentes por su ignorancia de estas cosas que estamos explicando. Eh, la falta la tienen los líderes de los cristianos, los que los dirigen y les enseñan que la ley fue abolida. Esos son los culpables de el error que cometen muchos cristianos, ¿verdad? Al descartar las leyes del Todopoderoso, no cumplir lo que pide la ley del Todopoderoso, ¿eh? Inocentemente creyendo que hacen bien, pero están engañados por sus maestros. Vamos a ver qué nos dice Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos, dice Pablo.
Aunque una alianza sea de hombres, una vez ratificada, nadie la cancela ni la añade. Ahí está. La nueva alianza, que es lo mismo que decir el nuevo pacto, predicho por Jeremías, predicho por Yahweh a través de Jeremías, capítulo 31, si recuerdo bien, incluye la ley de Yahweh puesta en nuestros corazones, ya no en dos tablas de piedras, ya no en un rollo de pergamino o de papiro. No, ahora se incluye la ley bajo el nuevo pacto, pero está en nuestra mente y en nuestro corazón, escrita ahí. Entonces la ley existe, está ahí en nuestros corazones, en nuestra mente, y la aprendemos de la palabra de Yahweh. Y entonces nadie tiene derecho a añadirle ni a quitarle a eso. Ese es el punto aquí en Gálatas 3:15. Ya está establecida la nueva alianza, ¿verdad? ¿Mm? Entonces ya fue ratificada la nueva alianza. ¿Cómo fue ratificada? Con la muerte del Mesías. ¿Dónde? En el Gólgota. ¿Cuándo? En el año 31 aproximadamente. Entonces eso no se puede cancelar, ni se le puede añadir, y tampoco quitar, aunque a uno lo diga, pero es lo mismo. Entonces, mucho cuidado con eso de estar enseñándole a la gente de que la ley de Yahweh fue abolida. Eso es falso, totalmente. Entonces, no le quiten tampoco diciendo que ya no hay que observar el sábado, porque el cuarto mandamiento de los 10 mandamientos manda a su pueblo a observar el sábado, séptimo día de la semana, como memorial de la creación. Si todo el mundo observara el sábado, no habría ateos en este mundo. No habría ateos, porque el convencimiento de que el sábado es el símbolo, mejor dicho, el memorial de la creación. Ya eso implica la creencia en un creador. Entonces no habría ateos si todo el mundo observara el sábado como manda la Torá, la ley de Yahweh, la escritura, la Biblia. Ok, aquí tenemos un comentario que quiero leerles y con esto terminamos. Debemos entender que el nuevo pacto, que también se llama la nueva alianza, es lo mismo, no cambia la identificación del pecado. ¿Ok? Lo que se clasificaba como pecado bajo el antiguo pacto se clasifica como pecado igual bajo el nuevo pacto, porque es la misma ley. Un señalamiento que hace la ley desde el jardín del Edén, que aunque no estuviera escrita, en el tiempo de Adán y Abraham y toda esa gente, no estaba escrita la ley de Yahweh así como se escribió en el libro de Éxodo, ¿verdad? 20 en adelante. Pero sí estaba escrita, no estaba escrita en piedra ni en papiro, pero sí estaba escrita en el corazón de esos seres, como Adán, Abraham y todos los fieles de la antigüedad. Tenían la misma ley que dio Moisés después en el Sinaí. La misma, pero escrita en sus corazones. ¿Eh? ¿Y cómo es eso? Bueno, de la misma manera que ahora Yahweh a través de Jeremías predice que haría un nuevo pacto con Israel y que pondría su ley, la ley de Yahweh, en los corazones de ellos, en las mentes de ellos las escribiría. De la misma manera está ahora la ley en nuestros corazones, con la ventaja de que también la tenemos escrita en la Biblia. Y ahí podemos aprender qué es lo que el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, pide de nosotros que hagamos y también qué es lo que el Padre Celestial nos prohíbe. Nos dice que no debemos hacer, como no asesinarás, no levantarás falso testimonio, ¿verdad? No cometerás adulterio, etcétera, todo lo que dice la ley de Yahweh, los 10 mandamientos, y otros mandamientos también que fuera de los 10 son vigentes porque son mandamientos morales. Entonces tenemos la gran ventaja de que tenemos la ley en nuestros corazones y también la tenemos escrita en la Biblia. Qué precioso el nuevo pacto, hermanos, entonces es superior al antiguo pacto. Los que rechazan al Mesías y nada más que quieren sujetarse al antiguo pacto, pues está bien, allá ellos, ¿verdad? Tienen una parte de la verdad, pero le falta la verdad más grande. Y es que vino el Mesías ya, que ofreció un sacrificio expiatorio por nuestros pecados
Y ahora a través de ese proceso que llamamos el nuevo pacto, o de ese acto que llamamos el nuevo pacto, esa ley que está escrita en la Biblia, además de estar escrita en la Biblia para nosotros, está escrita también en nuestros corazones, en nuestra mente. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué mejor nos puede dar el Padre que ese precioso don del nuevo pacto a través del Mesías Yahushua, su Hijo amado, el Hijo del Todopoderoso Yahweh? Con esto, queridos hermanos, terminamos la lección de hoy, la sangre del nuevo pacto. Espero pues que hayamos por lo menos discernido un poco mejor, ¿verdad? ¿Qué cosa es el nuevo pacto? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que hace por nosotros? Etcétera, todo lo que hemos discutido. Y más, hay más que se puede decir, pero todo tema tiene que tener su principio y su final, ¿verdad? Y no extenderse demasiado. Así que con esto los dejo. Entonces, hasta la próxima vez que podamos reunirnos a estudiar la palabra del Todopoderoso. Acostumbramos a hacerlo en la Asamblea de Yahweh todos los viernes en la noche, de 7 a 9, horas de Puerto Rico, y los sábados de mañana, de 10 a 12 horas de Puerto Rico también, en el sistema que se llama TeamSpeak. TeamSpeak. Pueden bajar eso del internet y si lo configuran para entrar a nuestras salas, son bienvenidos ahí todos los sábados para escuchar distintos temas presentados por distintos maestros todas las semanas en TeamSpeak. Y acá en Zoom, que es donde grabamos este video, que después lo pasamos a YouTube, pues estamos todos los viernes en la noche de 7, más o menos de 7 a 9. ¿Ok? Así que, y cualquier pregunta o consulta que quieran hacer los que nos están viendo, pueden escribirme a mí a hebraica@gmail.com y estaremos a su disposición, a su servicio, para contestar sus preguntas. Entonces nos despedimos de nuestros amados oyentes, deseándoles la bendición del Todopoderoso Yahweh en el nombre de su Hijo, el Mesías Yahushua. Hasta la próxima entonces. Shalom.